El comandante Jake Morrison apretó la cara contra el frío cristal de la plataforma de observación. Afuera, el espacio se veía diferente. 3 enormes naves alienígenas flotaban en la oscuridad como montañas de metal. Sus agujeros eran grises y estaban cubiertos de extraños símbolos. Dolía mirarlos durante tanto tiempo. «Son más grandes que toda nuestra flota», susurró la teniente Amy Rodríguez a su lado. Tenía razón. Cada nave alienígena tenía el tamaño de una ciudad. La nave de guerra más grande de la Tierra cabría en una de sus bodegas de carga. El primer contacto había ocurrido hacía 3 meses. Una pequeña sonda había aparecido cerca de Marte, transmitiendo un mensaje en perfecto inglés. Los alienígenas se hacían llamar la Alianza y Gemini. Dijeron que gobernaban la mayor parte de la galaxia. Ahora querían hablar. La presidenta Lisa Parker había ordenado la construcción de esta estación espacial solo para la reunión. Era el primer paso real de la humanidad en la galaxia. A Jake le pareció diminuta junto a las naves alienígenas. «Aquí vienen», dijo Amy. «Dot». Un transbordador despegó de la nave alienígena más cercana. Se movía sin motores visibles, flotando por el espacio como un fantasma. Jake lo observó acoplarse a su estación. La esclusa de aire se abrió con un siseo y la humanidad conoció a sus primeros visitantes alienígenas. La criatura que la atravesó era alta y delgada, con 4 brazos y una piel que parecía metal pulido. Sus ojos eran negros y redondos como los de una araña. Cuando habló, su voz sonaba como metal raspando contra metal. «Soy Zarit de la Alianza y Gemini», dijo. «Hablo en nombre del Consejo Gobernante de esta galaxia». Jake estaba de pie con los demás representantes humanos en la sala de reuniones principal. La delegación alienígena llenaba el espacio con su extraña presencia. Algunos parecían insectos, otros plantas andantes. Una criatura parecía estar hecha completamente de metal líquido. «Venimos con una oferta», continuó Zarit. «Su especie ha logrado viajar más rápido que la luz. Esto los hace elegibles para unirse a nuestra alianza». La presidenta Parker había elegido sus palabras con cuidado. «Por el momento, nos honra su oferta», dijo a través del enlace de comunicación desde la Tierra. «Pero necesitamos saber más sobre lo que significaría unirse». El rostro metálico de Zark no mostraba ninguna emoción. «La galaxia está en guerra. Un antiguo enemigo amenaza toda la vida civilizada. Los llamamos los devoradores. Consumen mundos enteros, sin dejar rastro». El alienígena tocó un dispositivo en su brazo. Una pantalla holográfica llenó la habitación, mostrando mapas estelares e imágenes de batallas. Jake observó con horror cómo figuras oscuras invadían los planetas. Las ciudades ardían, las naves explotaban en destellos silenciosos. «Todas las especies de la Alianza contribuyen al esfuerzo bélico», dijo Zarus. «Naves, soldados, recursos. La supervivencia de la galaxia depende de la unidad». El Dr. Kevin Hayes, científico jefe de la Tierra para contacto alienígena, dio un paso al frente. «¿Cuánto tiempo lleva esta guerra?» «300 de tus años», respondió otro alienígena, este con aspecto de mantis gigante. «Los devoradores son implacables. No se puede razonar con ellos. Solo existen para consumir». Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 300 años de guerra. ¿Cuántos mundos habían sido destruidos? ¿Cuántas especies exterminadas? ¿Qué se esperaba que aportara la Tierra?, preguntó el almirante Paul Grant a través del enlace de comunicación. Los ojos negros de Zark estaban fijos en la cámara. Sus fuerzas militares se integrarían al mando de nuestra flota. Su capacidad industrial se destinaría a la producción bélica. Sus soldados serían entrenados en nuestros métodos. La sala quedó en silencio. Jake podía oír el zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. Afuera, las naves alienígenas esperaban como gigantes dormidos. La voz del presidente Parker volvió a sonar por los altavoces. «Necesitaremos tiempo para considerar esta oferta. El tiempo es un lujo que la galaxia no puede permitirse», dijo Zarkov. «Los devoradores se hacen más fuertes cada día que pasa. Las especies que retrasan su decisión a menudo se encuentran sin el lujo de elegir». La amenaza era clara a pesar de que el alienígena hablaba con calma. Jake vio cómo la mano de Amy se dirigía hacia su arma. La tensión en la sala era tan intensa que cortaba. Sin embargo, el presidente Parker respondió: «La Tierra tomará su propia decisión a su debido tiempo». Los alienígenas intercambiaron miradas. Las pieles metálicas de Zark parecen ondularse con disgusto. «Muy bien, pero humanos,
Sepan esto, la galaxia no es un lugar seguro para quienes están solos. Los devoradores tienen un hambre particular por mundos aislados. Después de que los alienígenas se fueran, Jake se encontró solo con el Dr. Hayes en el pequeño laboratorio de la estación. El científico estaba estudiando grabaciones de la reunión, con el rostro preocupado. «Algo te molesta de ellos», dijo Jake. Hayes asintió. Su tecnología es impresionante, pero no tan avanzada como esperaba. Y sus tácticas de guerra parecen centrarse en la abrumadora mayoría en lugar de en la innovación. Tal vez así es como luchan. Tal vez, dijo Hay. Pero he estado analizando los diseños de sus naves. Están usando tecnología con cientos de años de antigüedad. Para una especie que domina la galaxia, parecen notablemente estancados. Jake pensó en esto mientras regresaba a la plataforma de observación. Las naves alienígenas seguían allí. Se preguntó qué decidiría la presidenta Parker sobre la Tierra. El debate se prolongó durante semanas. Los militares querían mantenerse neutrales. Apenas contaban con 50 naves capaces de luchar en el espacio. La hegemonía hablaba de batallas con miles de naves. «Estaríamos enviando a nuestra gente a morir por la guerra de otros», argumentó el almirante Grant en la reunión del Consejo de Seguridad. «No estamos preparados para esto». Pero otros discreparon. «Si nos negamos», advirtió la secretaria de Defensa Carol Brooks, «podríamos encontrarnos solos frente a los devoradores. Al menos con la alianza, tendríamos protección». Al final, la presidenta Parker tomó la decisión que lo cambiaría todo. Se presentó ante las Naciones Unidas y comunicó la respuesta de la Tierra a la galaxia. «La Tierra no se unirá a la hegemonía», anunció. «Somos una especie joven. Tenemos nuestros propios desafíos que afrontar. No nos dejaremos arrastrar a una guerra que no es la nuestra». La respuesta de las naves alienígenas fue inmediata. El mensaje final de Zarte fue breve y frío. «La galaxia recordará la decisión de la Tierra. Esperamos que su especie sobreviva lo suficiente para lamentarlo». Las naves partieron, dejando la Tierra sola en la oscuridad. Jake las vio partir, preguntándose si acababan de cometer el mayor error de la historia de la humanidad. En cuestión de días, los sensores de largo alcance detectaron algo inquietante. Una flota masiva se acercaba al sistema solar. Las naves no se parecían a nada en la base de datos de Hegemony. Eran orgánicas, retorcidas y hambrientas. Los devoradores venían por la Tierra. La capitana Amy Rodríguez flotaba en el puente de su nave, la Aurora, observando las estrellas más allá de la órbita de Plutón. Habían pasado 3 semanas desde que las naves Hegemony dejaron la Tierra. El silencio del espacio se sentía diferente ahora, cargado con el peso de lo que fue. «Vengo, capitana», anunció su comunicador. «Official, teniente Ben Carter. Estamos captando una señal. No es de la Tierra». Amy se apartó de la ventana de observación y se deslizó hasta su puesto de mando. «Transmítanla». La señal era débil y distorsionada, pero el traductor universal logró interpretarla. Una voz habló en un inglés entrecortado pero comprensible. «Nave humana, aquí Beltar del Remanente. No tengan miedo. Venimos en paz. Tenemos la información que su especie necesita». Amy miró a su tripulación. Habían estado estacionados en los confines del sistema solar para vigilar el ataque de los devoradores que todos esperaban. Encontrar a otros alienígenas aquí no estaba en sus órdenes de misión. «Les habla el capitán Rodríguez de la nave terrestre Aurora. Identifíquense y expongan sus intenciones. Somos supervivientes». La voz respondió: «Nuestros mundos fueron destruidos por la hegemonía. Sabemos la verdad sobre la guerra a la que quieren que te unas». Amy tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Transmite tu ubicación. Vamos a por ti». La nave remanente se escondía a la sombra de un gran asteroide. Era más pequeña que la Aurora y parecía construida con piezas de repuesto. El casco estaba remendado con metal de diferentes orígenes y los motores brillaban con una luz inestable. Cuando la esclusa de aire se abrió, Amy vio por primera vez a Beltar. La criatura era humanoide, pero cubierta de escamas que cambiaban de color según sus emociones. Sus ojos eran grandes y tristes, y sus movimientos denotaban agotamiento y derrota. «Gracias por venir», dijo Reelar. «Hemos estado esperando a alguien que lo hiciera». «Escucha». En la sala de reuniones de la Aurora, Beltar contó su historia. Su gente había sido la Caterine, una especie pacífica que había logrado viajar por el espacio hacía 200 años. Cuando los Hegemony los encontraron, se les dio la misma opción que a la Tierra.
Elegimos unirnos a ellos, dijo Beltar. Explicó. La amenaza de devorar parecía real. La evidencia era convincente. Así que les dimos nuestras naves, nuestros soldados, nuestros recursos. ¿Qué pasó?, preguntó Amy. Las escamas de Tara se oscurecieron a un morado oscuro. Los devoradores vinieron de todos modos. Destruyeron nuestro mundo natal mientras la hegemonía Fleet estaba convenientemente fuera en otra misión. Nos dijeron que fue un trágico accidente que nuestras defensas fallaran. La teniente Carter se inclinó hacia adelante. Pero no lo creen. Sé que era mentira, dijo Beltar. Porque estuve allí cuando los devoradores atacaron. Vi las naves de la hegemonía observando desde el sistema exterior. No hicieron nada para ayudar. Esperaron a que los devoradores terminaran y luego avanzaron para reclamar nuestro territorio. Amy sintió que se le helaba la sangre. ¿Estás diciendo que la hegemonía controla a los devoradores? Peor que eso, respondió Beltar. Ellos los crearon. La revelación golpeó la habitación como un golpe físico. La tripulación de Amy intercambió miradas de asombro. Si esto era cierto, entonces todo lo que la hegemonía les había dicho era mentira. Tenemos pruebas, continuó Beltar. Activó un pequeño dispositivo que proyectaba imágenes holográficas. Se trata de escaneos genéticos de tejido devorador. Los patrones de ADN coinciden con múltiples especies que han sido conquistadas por la hegemonía durante los últimos 3 siglos. Las imágenes mostraban estructuras biológicas complejas que parecían a la vez extrañas y familiares. Amy reconoció algunos de los marcadores genéticos de la propia base de datos de especies conocidas de la Tierra. Los rasgos más fuertes de cada especie que conquistan. Beltar explicó la fuerza mejorada de los guerreros Gorbak. Las habilidades regenerativas de las cápsulas curativas de Alire. La coordinación mental de las reinas colmena de Signas. Combinan todo esto para crear el arma biológica perfecta. Los devoradores, susurró Amy. Cada ataque tiene múltiples propósitos. Beltar dijo, elimina especies que podrían desafiar el poder de la hegemonía. Proporciona nuevo material genético para sus armas y aterroriza a otras especies para que se unan voluntariamente a su alianza. Amy activó su enlace de comunicación seguro con la Tierra. En cuestión de minutos, estaba hablando directamente con la presidenta Parker y el Consejo de Seguridad. Señora presidenta, Amy dijo, tenemos un problema. La hegemonía no es lo que dice ser. Transmitió todas las pruebas a la Tierra. La reacción fue inmediata e intensa. El general Ryan Murphy, jefe de inteligencia militar de la Tierra, estudió los datos genéticos con creciente alarma. Si esto es cierto, dijo, entonces no nos enfrentamos a un enemigo antiguo. Nos enfrentamos a un arma diseñada específicamente para destruirnos. El Dr. Ayes se unió a la conversación desde su laboratorio. He estado analizando las muestras de devoradores que la hegemonía proporcionó durante su visita. Los marcadores genéticos coinciden con lo que nos muestra este extraterrestre. El tejido es artificial, diseñado en un laboratorio. El rostro del presidente Parker se veía sombrío en la pantalla. Capitán Rodríguez, ¿qué sugiere su nuevo amigo que hagamos? Tara apareció en el sistema de comunicación. Corran, dijo simplemente. Tomen sus naves y a su gente y corran tan lejos como puedan. La hegemonía enviará a los devoradores a la Tierra pronto. Cuando lo hagan, se asegurarán de que ningún humano sobreviva para decir la verdad. No podemos huir, dijo Amy. La Tierra es nuestro hogar. 9.000 millones de personas viven allí. Entonces deben luchar, respondió Valar. Pero sepan que la hegemonía no luchará de forma justa. Usarán todas las ventajas que tengan. Su única esperanza es ser más inteligente de lo que esperan. En la Tierra, el debate. La noche rugió. Algunos querían contactar a la hegemonía de inmediato para disculparse y pedir protección. Otros querían prepararse para la guerra. El almirante Grant presentó el argumento decisivo. Ya sea que luchemos o huyamos, debemos estar preparados. Si vienen los devoradores, necesitamos todas las naves que podamos conseguir. El presidente Parker dio la orden que movilizaría toda la red de defensa de la Tierra. Los astilleros ocultos comenzaron a trabajar las 24 horas. Armas que habían sido teóricas se convirtieron en prioridades urgentes. La raza humana comenzó a prepararse para una guerra que nunca había deseado, pero Amy sabía que podría no ser suficiente. La hegemonía había estado jugando a este juego durante siglos.
Habían destruido innumerables civilizaciones con su engaño. ¿Qué posibilidades tenía la humanidad contra semejante enemigo? Como si leyera sus pensamientos, Beltar le puso una mano escamosa en el hombro. «Hay esperanza», dijo. «La hegemonía es poderosa, pero no es invencible. Se han vuelto perezosos y arrogantes. Esperan que sus enemigos tengan miedo y estén desesperados, y no lo están». Ami preguntó. Las escamas cambiaron a un color más claro, algo que podría haber sido el equivalente a una sonrisa. «Los humanos son diferentes. Hemos estado observando a su especie desde que la hegemonía los contactó por primera vez. No piensan como otras razas. Se adaptan rápidamente. Encuentran soluciones que otros pasan por alto. Puede que eso no sea suficiente. Tal vez no», admitió Beltar. «Pero es más de lo que cualquier otra especie ha tenido. La hegemonía nunca se ha enfrentado a un enemigo que se negara a seguir sus reglas». Ami miró las estrellas, sabiendo que en algún lugar de esa oscuridad, la muerte se avecinaba para su mundo. Pero por primera vez desde que comenzó la crisis, sintió algo más que miedo. Sintió ira e ira. Ami se dio cuenta de que podría ser exactamente lo que la humanidad necesitaba para sobrevivir. Las alarmas sonaron en la estación de defensa orbital sobre la Tierra. El teniente coronel Ryan Murphy corrió por el pasillo mientras las luces rojas destellaban a su alrededor. Sus botas resonaron contra el suelo metálico mientras corría hacia el centro de mando. «Informe», gritó mientras irrumpía por las puertas. Múltiples contactos cayendo fuera del hiperespacio. Llamó a la sargento Lisa Witte desde su estación de sensores. «Grandes, señor». Realmente grandes. Ryan miró la pantalla principal y sintió que se le encogía el corazón. Docenas de naves enormes aparecían alrededor de las defensas exteriores de la Tierra. Pero estas no eran las limpias naves metálicas de la hegemonía. Estas naves parecían vivas, sus cascos latían con vetas de luz verde enfermiza. «Los devoradores», susurró Ryan. Las naves alienígenas se movían como animales de caza, rodeando las estaciones orbitales de la Tierra con gracia depredadora. Eran enormes, cada una del tamaño de una montaña, pero se movían con un flujo orgánico que le puso los pelos de punta a Ryan. «Señor», llamó el oficial de comunicaciones Tom Baker. «Estamos recibiendo lecturas del interior de esas naves. Señales de vida, pero no se parecen a nada en nuestra base de datos». Ryan activó el canal de emergencia a la superficie de la Tierra. «Este es el comando orbital a todas las estaciones. Tenemos hostiles llegando. Repito, tenemos hostiles llegando. El ataque llegó sin previo aviso. Un enorme tentáculo de metal viviente salió disparado de la nave devoradora más cercana y envolvió la estación de defensa Beta. Ryan observó con horror cómo el tentáculo apretaba, aplastando la estación como un huevo. Los gritos de la tripulación moribunda llenaron los canales de comunicación. Todas las naves abrieron fuego. Ryan ordenó. La flota de defensa de la Tierra respondió de inmediato. Los cañones láser y las baterías de misiles descargaron todo su poder contra las naves alienígenas. Las armas impactaron en las naves devoradoras y parecieron hundirse en sus cascos vivientes como piedras en el agua. «Sin efecto, señor», informó la oficial de armas Jenny Ross. «Los cascos están absorbiendo nuestro fuego, pero lo peor estaba por venir». Las naves devoradoras comenzaron a despegar. Naves más pequeñas, cada una del tamaño de un caza, pero con la forma de un insecto retorcido. Estas cápsulas de abordaje surcaron el espacio y se estrellaron contra las estaciones humanas con una fuerza tremenda. Ryan agarró su rifle y se dirigió a la brecha más cercana. La cápsula había atravesado 3 capas de blindaje como si fuera papel. Vapor y fluidos alienígenas se filtraban del metal retorcido donde se había incrustado en la estructura de la estación. La cápsula se abrió con un húmedo desgarro. Lo que salió fue una pesadilla hecha realidad. La criatura era mitad máquina, mitad tejido vivo y mitad algo completamente distinto. Tenía demasiadas extremidades, demasiados ojos y un hambre que irradiaba como el calor de un fuego. «Contacto», gritó Ryan por su radio. «Estamos cerca del nivel 7». La criatura devoradora se movió más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder. Fluyó por el suelo como muerte líquida. Sus múltiples brazos que alcanzaban todo lo que podían agarrar. Donde tocaba metal, el acero comenzaba a disolverse. Donde tocaba carne, los resultados eran demasiado horribles para describirlos. Ryan disparó su rifle. Las balas impactaron en el centro de la criatura. Las balas atravesaron su cuerpo, pero los agujeros se cerraron al instante,
el tejido vivo se curaba más rápido de lo que él podía dañarlo. Retrocedan, ordenó a su equipo. Retrocedan a las posiciones secundarias. Pero no había a dónde correr. Cada minuto que pasaban, más cápsulas se estrellaban contra la estación. Los pasillos se llenaban del sonido del metal rompiéndose y los gritos de los agonizantes. El doctor Kevin Hayes observaba la batalla desde la superficie terrestre, con el rostro pálido mientras estudiaba las transmisiones de las estaciones orbitales. Las criaturas eran exactamente como el Hegemony las había descrito. Pero algo andaba mal. Sus movimientos eran demasiado coordinados, demasiado planificados. No están consumiendo al azar, le dijo a su asistente, Carol Brooks. Miren los patrones de ataque. Están apuntando primero a sistemas específicos. Carol estudió las pantallas tácticas. Tienes razón. Atacaron primero nuestra matriz de comunicaciones, luego nuestras estaciones de sensores. No son monstruos sin mente. Son soldados, comprendió Hayes. Armas biológicas con objetivos programados. La verdad lo golpeó como un puñetazo. La hegemonía tenía razón en una cosa. Los devoradores eran increíblemente peligrosos. Pero habían mentido en todo lo demás. Estas criaturas no eran enemigos ancestrales. Eran armas, y alguien los controlaba. En el espacio, la batalla continuaba con furia. La capitana Amy Rodríguez había traído la aurora del sistema exterior, pero su pequeña nave poco podía hacer contra las enormes naves devoradoras. Observó con impotencia cómo se derrumbaban las defensas de la Tierra. Capitán, llamó su oficial táctico, el teniente Dan Clark. Estoy detectando algo extraño. Hay otra nave ahí fuera, más allá de la flota devoradora. Amy miró sus pantallas. Oculta a la sombra de la luna había una sola nave, más pequeña que las naves devoradoras, pero claramente no humana. Era transmitiendo señales cifradas a la flota atacante. Están siendo controlados, susurró. Alguien está dirigiendo este ataque. Antes de que pudiera reaccionar ante este descubrimiento, la salvación llegó de una fuente inesperada. Una flota masiva descendió del hiperespacio cerca de la Tierra, con sus armas ya cargando. Los familiares pasillos grises de la Alianza e Hegemony atravesaron el espacio como ángeles vengadores. Aquí Zark de la Alianza e Hegemony, se escuchó la voz metálica en todas las frecuencias. Estamos aquí para defender la Tierra de la amenaza devoradora. Las naves Hegemony abrieron fuego con armas que la Tierra nunca antes había visto. Rayos de energía pura atravesaron las naves devoradoras como espadas a través de la carne. Las naves orgánicas se retorcían y gritaban mientras morían. Sus cascos vivientes eran incapaces de adaptarse a las armas alienígenas. En cuestión de minutos, la batalla terminó. La flota devoradora yacía destruida, sus restos rotos flotando en la órbita terrestre. Las naves Hegemony se movieron. Posiciones protectoras alrededor del planeta, sus armas aún brillaban con energía residual. Ryan se encontraba en las ruinas. De su centro de mando, contemplando la flota alienígena que había salvado su mundo. A su alrededor, la tripulación superviviente. Trabajaba para atender a los heridos y restaurar los sistemas básicos. La estación estaba gravemente dañada, pero seguía intacta. Señor. Llamó la sargento Witte desde su dañada consola. Recibimos una transmisión de la nave insignia de la Hegemony. La imagen de Zarit apareció en la pantalla principal. Su rostro metálico mostraba lo que podría haber sido una preocupación. Lamentamos no haber podido llegar antes, dijo el alienígena. El ataque de los devoradores fue más coordinado de lo que esperábamos. La voz del presidente Parker llegó a través del sistema de comunicación desde la superficie de la Tierra. Agradecemos su ayuda. ¿Cómo supo que debía venir? Hemos estado monitoreando la actividad de los devoradores en todo este sector, respondió Zarit. Cuando detectamos los movimientos de su flota hacia la Tierra, nos apresuramos a brindar ayuda. Desafortunadamente, nuestra inteligencia no fue lo suficientemente rápida como para evitar el ataque por completo. ¿Qué sucede ahora?, preguntó el presidente Azarés, con los ojos negros fijos en la cámara. Ahora debemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. La amenaza de los devoradores es cada vez mayor. Las defensas de la Tierra resultaron insuficientes contra su ataque. Debemos establecer una fuerza de protección permanente en este sistema. Ryan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras del alienígena sonaban razonables, pero algo en el momento oportuno le inquietaba. La hegemonía había llegado muy rápido para una flota que se suponía que libraría una guerra galáctica.
Necesitaremos estacionar varios grupos de batalla aquí, continuó Zarit. Y necesitaremos acceso a la infraestructura militar de la Tierra para coordinar nuestras defensas. Este ataque ha demostrado que los mundos aislados no pueden sobrevivir solos. La presidenta Parker guardó silencio un largo momento. Ryan sabía que ella pensaba lo mismo que él. No tenían otra opción. Las defensas de la Tierra habían sido destrozadas. Sin la protección de la hegemonía, el próximo ataque del devorador terminaría lo que éste había comenzado. Muy bien, dijo finalmente. La Tierra acepta la protección de la hegemonía, pero la capitana Rodríguez, aún oculta tras la flota principal, había visto algo. Los demás no lo habían visto. Sus sensores habían rastreado la nave de mando que dirigía el ataque del devorador. Al terminar la batalla, la vio retirarse hacia la flota Hegemony. Las implicaciones eran asombrosas. Los Hegemony no solo habían llegado para salvar la Tierra. Habían orquestado todo el ataque. Los devoradores eran sus armas, y todo esto había sido planeado desde el principio. Amy sabía que tenía que llevar esta información a la Tierra. Pero las naves Hegemony ya se estaban posicionando alrededor del planeta. Pronto, sería demasiado tarde para advertir a nadie. La trampa se había activado y la humanidad había caído en ella. La coronel Susan Turner se arrastró por el túnel de drenaje bajo las ruinas de Denver. El hormigón estaba frío contra sus manos y el agua goteaba desde arriba. Habían pasado 3 meses desde que los Hegemony salvaron la Tierra del ataque de los devoradores. 3 meses desde que la humanidad había cambiado la libertad por protección. Tras ella, el soldado Mike Johnson la seguía con un bloc de datos alienígena robado. El dispositivo brillaba suavemente en la oscuridad, proyectando extrañas sombras en las paredes del túnel. La habían tomado durante un asalto a un depósito de suministros de Hegeman y contenía información que podría cambiarlo todo. ¿Cuánto más?, susurró Mike. 2 manzanas más, respondió Susan. El refugio está debajo de la vieja biblioteca. Sobre ellos, las calles de Denver estaban patrulladas por las fuerzas de seguridad de la hegemonía. Los alienígenas habían dividido la ciudad en sectores, cada uno controlado por sus altos soldados con aspecto de insecto. Los humanos podían moverse libremente durante el día, pero por la noche, cualquiera que se encontrara fuera de sus zonas asignadas era arrestado. La resistencia había crecido lentamente al principio. El coronel Turner había comenzado con solo un puñado de soldados que se negaron a aceptar el nuevo orden. Ahora tenían simpatizantes en todas las ciudades importantes de la Tierra. Se autodenominaban el Movimiento Tierra Libre y tenían un objetivo: exponer la verdad sobre la hegemonía y expulsarlos del planeta. Susan llegó al final del túnel y abrió una pesada reja metálica. Salió al sótano de la vieja biblioteca, sus botas chapoteando en el agua poco profunda que se había acumulado en el suelo. El edificio de arriba había estado abandonado desde el ataque, pero el sótano era perfecto para sus necesidades. «Bienvenidos de nuevo», dijo una voz familiar desde las sombras. El doctor Kevin Hayes salió a la luz, con el rostro pálido y cansado. El científico se había unido a la resistencia tras descubrir lo que la hegemonía realmente les hacía a los humanos que se llevaban para exámenes médicos. Detrás de él estaba el teniente Ben Carter, que había escapado de la Aurora cuando la hegemonía confiscó todas las naves terrestres. ¿Lo recibiste?, preguntó Hayes. Dot. Susan levantó el bloc de datos. Todo lo que necesitamos. Movimientos de tropas, horarios de suministros y algo mucho más importante. Activó el dispositivo y pantallas holográficas llenaron el sótano. La información estaba escrita en escritura alienígena, pero Hayes había aprendido a leer parte de ella durante su tiempo estudiando tecnología de hegemonía. Estos son perfiles genéticos, dijo, revisando los datos. Miles de ellos de docenas de especies diferentes. Mira las fechas, dijo Susan. Se remontan a siglos atrás. Cada especie, la hegemónica, solo afirma haber sido destruida por los devoradores. Ben se acercó a la pantalla. ¿Estás diciendo que estas especies siguen vivas? No, respondió Hayes con voz sombría. Están muertas, pero la hegemonía conservó muestras de su ADN. Mira esta sección. La pantalla mostraba complejos diagramas biológicos y secuencias genéticas. Incluso con su limitado conocimiento de la ciencia extraterrestre, Ben podía ver el patrón. Se estaban combinando y modificando rasgos de diferentes especies. Están construyendo algo, continuó Hayes, usando material genético de todas las especies que han conquistado. Los devoradores no son solo armas. Son bibliotecas de biología robada. Susan sintió náuseas.
¿Cuántos mundos han destruido para construir esos monstruos? Cientos, dijo Ai. Tal vez miles. Y ahora están añadiendo ADN humano a su colección. Los exámenes médicos tenían sentido. Ahora la hegemonía había estado recolectando material genético humano desde el día de su llegada. Estaban estudiando las fortalezas y debilidades de la humanidad, preparándose para añadir rasgos humanos a sus armas biológicas. Tenemos que advertir a la gente, dijo Ben. Todo el mundo necesita saber qué está pasando. ¿Cómo?, preguntó Susan. La hegemonía controla todas las comunicaciones. Monitorean cada transmisión. No todas, dijo una nueva voz. La capitana Amy Rodríguez salió de las sombras, con el uniforme sucio y roto. Llevaba semanas escondida en las ruinas de la antigua ciudad, evitando las patrullas de la hegemonía mientras recababa información. Amy, exclamó Ben. Pensábamos que estabas muerta. Casi, respondió ella. Pero encontré algo que necesitas ver, activó. Su propio panel de datos mostraba grabaciones de los sensores Aurora. Las imágenes eran granuladas, pero mostraban claramente la nave de mando oculta que había estado dirigiendo el ataque de los devoradores. He estado rastreando esta nave, explicó Amy. Ha estado visitando otros sistemas, otros mundos. El patrón siempre es el mismo. Los devoradores atacan. La hegemonía llega para salvar el día, y otra especie se une a su alianza. ¿Cuántos mundos?, preguntó Susan. 17 solo en el último año, respondió Amy. Y creo que están acelerando el proceso. La galaxia se está quedando sin especies independientes que conquistar. Hayes estudió los datos con creciente horror. No están construyendo un imperio. Están cosechando toda la galaxia. Todas las especies que han existido alguna vez se convertirán en parte de sus armas biológicas. A menos que los detengamos, dijo Susan. El grupo guardó silencio, cada uno pensando en la tarea imposible que les esperaba. La hegemonía tenía naves, ejércitos y armas más allá del entendimiento humano. La resistencia tenía unos cientos de combatientes y algo de equipo robado. Podría haber una manera, Amy dijo lentamente. La nave remanente sigue ahí fuera, más allá de Plutón. Beltar ha estado reuniendo a otras especies supervivientes que escaparon de la cosecha de la hegemonía. Si pudiéramos avisarles. ¿Cómo?, preguntó Ben. La hegemonía está interfiriendo todas las comunicaciones de largo alcance. No todas, respondió Amy. Hay una antigua estación de retransmisión en el espacio profundo en la cara oculta de la Luna. Fue construida antes de la llegada de la hegemonía. Si pudiéramos llegar allí, podríamos enviar un mensaje. Susan consideró el plan. La Luna estaba fuertemente patrullada por las fuerzas de la hegemonía. Llegar allí sería casi imposible, pero si pudieran llegar a la estación de retransmisión, podrían coordinarse con los movimientos de resistencia en otros mundos. Necesitaremos una nave, dijo. Sé dónde conseguir una, respondió Amy. La hegemonía ha estado almacenando naves terrestres capturadas en un astillero cerca del ascensor orbital. La seguridad es estricta, pero no imposible. Hayes examinó los datos genéticos. De nuevo. Hay algo más. La tecnología de los Hegemony es más biológica de lo que dejan entrever. Sus naves, sus armas, incluso sus sistemas de comunicación, usan componentes orgánicos. Si pudiéramos desarrollar un arma que atacara sus sistemas biológicos, un virus, dijo Ben. Algo que pudiera propagarse por toda su flota. Exactamente, respondió Hayes. Pero necesitaríamos muestras de su tecnología para crearlo, y necesitaríamos una forma de desplegarlo a gran escala. Susan sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. Era una posibilidad remota, pero era una posibilidad. Lo hacemos por etapas. Primero, llegamos a la Luna y contactamos con el remanente. Luego, robamos una nave y obtenemos muestras de la tecnología de los Hegemony. Finalmente, desarrollamos el virus y encontramos la forma de usarlo. ¿Y si fallamos?, preguntó Mike. Susan observó los datos genéticos que aún brillaban en el dispositivo alienígena. Miles de especies, todas reducidas a componentes biológicos para las armas de los Hegemony. Pronto la humanidad se uniría a esa lista. A menos que actuaran. Si fallamos, dijo, la humanidad se extinguirá. Pero al menos caeremos luchando. El grupo comenzó a planear su primera misión. Necesitarían reunir más combatientes, robar equipo y, de alguna manera, burlar a las fuerzas de seguridad de Igema. Parecía imposible, pero no tenían otra opción.
Afuera, las patrullas alienígenas continuaban sus rondas, manteniendo a la humanidad encerrada en sus zonas asignadas. Los Sigema Pensaron que habían ganado, que la Tierra era solo otro mundo conquistado que podían cosechar a su conveniencia. Pero cometieron un error crucial. Asumieron que los humanos reaccionarían como cualquier otra especie que habían conquistado. Esperaban miedo, desesperación y, finalmente, la rendición. En cambio, crearon algo a lo que nunca antes se habían enfrentado. Una especie que se negaba a aceptar la derrota. La resistencia era pequeña ahora, pero estaba creciendo. Y pronto, la hegemonía aprendería lo que sucedía cuando elegían al enemigo equivocado. La guerra por la Tierra apenas comenzaba. El ataque comenzó exactamente a la medianoche, hora de la Tierra. La coronel Susan Turner se agazapó tras un montón de escombros en el exterior del centro de comando de la hegemonía en Nueva York. A su alrededor, 50 combatientes de la resistencia esperaban su señal. En sus manos había armas que nunca antes habían existido. Rifles de pulso que disparaban ráfagas concentradas del virus que el Dr. Hayes había creado. «Recuerda», susurró en su radio. «Primero ataca sus bios, naves, armas, matrices de comunicación. Todo lo que usan tiene componentes orgánicos». El plan había tardado 6 meses en prepararse. La capitana Amy Rodríguez había robado con éxito una nave de transporte Hegemony, lo que permitió a la Resistencia llegar a la estación de retransmisión lunar. Desde allí, contactaron con Beltar y el remanente. Los supervivientes se dispersaron por la galaxia. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Decenas de especies que se creían extintas salieron de sus escondites. Habían estado esperando a que alguien diera el primer paso contra la hegemonía. La rebelión de la Tierra les había dado esperanza. Pero el verdadero avance provino del Dr. Hayes, trabajando con muestras genéticas robadas de las instalaciones de la hegemonía. Había desarrollado un arma biológica que atacaba los componentes orgánicos de su tecnología. El virus estaba diseñado para propagarse rápidamente por cualquier sistema biológico, destruyendo el tejido vivo que mantenía unidas sus naves y armas. La fase 1 está en marcha, se escuchó la voz del almirante Grant por la radio. En lo alto de la Tierra, naves humanas ocultas abandonaron su modo sigiloso y comenzaron su ataque. Estas no eran las naves primitivas que los Hegemony esperaban. Durante los últimos meses, ingenieros humanos habían estado estudiando tecnología alienígena capturada y mejorándola con innovación humana. La nave líder estaba comandada por el teniente coronel Ryan Murphy, quien había sobrevivido al primer ataque de los devoradores. Su nave, la Nueva Esperanza, disparó el primer contraataque de la humanidad. Un misil con virus concentrado impactó en la nave de guerra Hegemony más cercana. El efecto fue inmediato y aterrador. El casco viviente de la nave alienígena comenzó a disolverse como si el ácido lo estuviera corroyendo. Los biocables que transportaban energía a través de la nave se rompieron y se marchitaron. Las computadoras orgánicas que controlaban los sistemas de la nave murieron en segundos. Impacto directo. Murphy informó. El objetivo se apaga. En toda la flota de la hegemonía, la misma escena se repitió. Nave tras nave quedaron en silencio mientras el virus se propagaba por sus sistemas biológicos. Los alienígenas habían construido su tecnología en torno al tejido vivo porque era autorreparable y adaptable. Ahora esa fortaleza se había convertido en su mayor debilidad. En tierra, Susan dio la señal de ataque. Los combatientes de la resistencia irrumpieron en el centro de mando. Sus armas virales atravesaban la bioarmadura de la hegemonía como si fuera papel. Los soldados, altos y con aspecto de insecto, intentaron contraatacar, pero sus armas fallaron al disolverse los componentes orgánicos. Zarit permanecía de pie en las ruinas de su centro de mando, con su rostro metálico mostrando algo que podría haber sido una conmoción. Su personal trabajaba frenéticamente en los sistemas de control defectuosos mientras llegaban informes de toda la galaxia. El 60% de nuestra flota está desconectada, informó su ayuda. El virus biológico se está propagando más rápido de lo que podemos contenerlo. ¿Cómo es posible?, exigió Zarit. Los humanos son una especie primitiva. No deberían poseer esta tecnología. La respuesta vino de una fuente inesperada. La presidenta Lisa Parker apareció en la pantalla principal de comunicaciones, transmitiendo desde la reconstruida Casa Blanca. Detrás de ella se encontraban representantes de docenas de especies que la hegemonía creía destruidas. La galaxia ahora conoce la verdad, dijo. Su imperio se construyó sobre mentiras y asesinatos. Los devoradores eran sus armas. Las especies que afirmaban salvar eran en realidad sus víctimas.
La transmisión se transmitía por toda la galaxia a través de la red de comunicación remanente. En 1000 mundos, la verdad sobre los crímenes de la hegemonía finalmente se revelaba. Pero la Tierra se niega a ser otra víctima, continuó Parker. Elegimos luchar y no luchamos solos. Como convocados por sus palabras, flotas masivas descendieron del hiperespacio alrededor de la Tierra. Naves de la especie remanente, naves que habían estado ocultas durante décadas, ahora se revelaban. Habían estado esperando este momento, preparándose para el día en que alguien se enfrentara a la hegemonía. La capitana Rodríguez, ahora al mando de una flota mixta de naves humanas y alienígenas, lideró la carga contra las naves restantes de la hegemonía. El enemigo. La flota era mayor, pero su biotecnología estaba fallando. Nave tras nave enmudecía mientras el virus se propagaba por sus sistemas. Esto es imposible, dijo Zarit, viendo cómo su imperio se desmoronaba en las pantallas tácticas. El virus no debería afectar a nuestras naves tan completamente. El Dr. Hayes le respondió a través del enlace de comunicación. El científico había estado monitoreando la batalla desde su laboratorio oculto. Cometiste un error, dijo. Asumiste que lucharíamos como cualquier otra especie que conquistaste. Pero los humanos no solo nos adaptamos a nuevas situaciones, sino que las mejoramos. ¿Qué quieres decir?, exigió Zarit. Tu biotecnología es impresionante, explicó Hayes. Pero es antigua y está estancada. Han estado usando los mismos diseños básicos durante siglos. Tomamos tus sistemas de resistencia al virus y descubrimos sus debilidades. Luego diseñamos nuestras armas específicamente para explotar esas debilidades. La verdad era aún peor de lo que Zark creía. El virus no solo había sido diseñado para atacar la tecnología de la hegemonía. Había sido programado para evolucionar, para adaptarse a nuevos sistemas biológicos a medida que se propagaba. Cada nave de la hegemonía que infectaba le enseñaba nuevas formas de atacar naves similares. Han vuelto nuestra mayor fuerza contra nosotros, dijo Sarkus. Sí, respondió Hayes. Y ahora todas las especies de la galaxia tendrán acceso a esta arma. Su imperio está acabado. La batalla por la Tierra terminó en cuestión de horas. La flota de la hegemonía yacía muerta en el espacio. Su sistema biológico consumido por el arma de la humanidad. Pero la verdadera victoria se estaba produciendo en toda la galaxia a medida que la rebelión se extendía a otros mundos. En las antiguas colonias de la hegemonía, las especies esclavizadas se alzaron contra sus ocupantes. Las armas víricas se propagaron a través de las redes rebeldes, proporcionándoles las herramientas necesarias para destruir la tecnología de sus opresores. Mundo tras mundo declararon su independencia mientras el control de la hegemonía se derrumbaba. Susan se encontraba entre las ruinas de la hegemonía. El centro de mando observaba cómo Zarit y su personal superviviente eran subidos a una nave de transporte. El líder alienígena parecía derrotado, su piel metálica opaca y sin vida. ¿A dónde irás?, preguntó. De vuelta a nuestro mundo natal, respondió Zarit. A enfrentar el juicio de nuestra propia gente. No les agradará saber que nuestro imperio ha caído ante una especie que considerábamos primitiva. Tal vez eso les enseñe algo sobre subestimar a los demás, dijo Susan. Mientras la nave de transporte partía, Susan miró hacia las estrellas. La galaxia era libre por primera vez en siglos. El reinado de terror de la hegemonía había terminado y docenas de especies finalmente podían reconstruir sus civilizaciones. La presidenta Parker se dirigió a la galaxia por última vez desde las escaleras de la Casa Blanca. Representantes de los mundos liberados estaban detrás de ella, un símbolo viviente de la nueva alianza que se estaba formando. La Tierra se negó a unirse a su guerra, dijo, mirando directamente a la cámara. Pero cuando nos trajeron esa guerra, cometieron un error fatal. Asumieron que seríamos víctimas fáciles. Olvidaron que los humanos no solo sobrevivimos. Nos adaptamos. Superamos. Y nunca nos rendimos. El mensaje se transmitió por toda la galaxia a través de las redes de comunicación de los mundos libres. Era una advertencia para cualquier futuro conquistador y una promesa para cualquier especie que necesitara ayuda. La humanidad había entrado en la etapa galáctica no como conquistadores ni víctimas, sino como liberadores. Habían demostrado a la galaxia que incluso el imperio más poderoso podía caer si suficientes personas estaban dispuestas a alzarse y luchar. La guerra había terminado. La galaxia era libre. Y nunca olvidaría a las especies que se negaron a doblegarse.